Saludos hermanos, mi nombre es Richard Reales, soy cantautor católico y este es mi canal, junto a las brasas encendidas con Jesús de Nazaret, un espacio para escuchar al Maestro, interiorizar lo que nos quiere decir, llevarlo a nuestro diario vivir y por medio de eso dar testimonio a nuestra familia, a nuestros allegados, a nuestro prójimo, porque las palabras son lindas, hablar de Dios es hermoso, pero si no mostramos testimonio, no estamos haciendo absolutamente nada. El Señor predicaba y también actuaba. En el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la liberación. Hay un ministerio de liberación, mejor dicho, el ministerio de liberación en nuestra Iglesia Católica es encargada de atender los casos sobre posesión demoníaca, sobre maleficios, sobre maldiciones, etc. ¿Y será que todo es espiritual? Nada es físico. Si una persona me quiere hacer daño físicamente, la persona, el Ministerio de Liberación también puede actuar ahí, nos puede ayudar. Para saber eso, primero tenemos que saber qué es la liberación. Hay un texto que me gustaría compartirlo. Dice: se define como un rescate de la esclavitud y de los enemigos, tanto física como espiritualmente, del cuerpo y del alma, de la carne y del espíritu. En el Antiguo Testamento, el énfasis está en la liberación del pueblo de Dios. Liberación del pueblo de Egipto por la propia mano de Dios. En el Nuevo Testamento se centró en la liberación hecha por Jesucristo contra el pecado, contra la muerte, contra el juicio final y contra Satanás. Bueno, aquí nos dice el texto que en el Antiguo Testamento el Señor se centró en liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Egipto lo tenía sometido a la esclavitud. Los tenía dominados, por decirlo así. Y Dios, por su propia mano, los liberó. Utilizó personas para eso, como la voz, de llevar la voz de Dios. Pero fue su propia mano la que liberó al pueblo de Egipto. En el Nuevo Testamento, el Señor va más allá. Manda a su Hijo, porque ya quien domina a su pueblo, ya todo el mundo, no es el hombre, sino el que gobierna este mundo, que es Satanás. Él es el que mueve el corazón de las personas para la guerra, para el pecado, para la violencia, para la envidia. Somos como títeres para Satanás. Y Dios nos quiso liberar de eso. Al igual que la muerte y el juicio final. ¿Qué es el juicio final? Es la consecuencia de nuestros pecados.
todo lo malo que hacemos, sea consciente o inconscientemente, tiene una consecuencia. Y eso lleva al juicio final. Y Jesús nos vino a liberar de ese juicio final, estando aquí en la tierra. Y ahora, como Rey del universo. Para entender mejor, leamos el texto Éxodo, capítulo 3, versículo 8. El libro de Éxodo nos va a mostrar cómo empieza la liberación del pueblo de Dios. Y por esta razón estoy bajando para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Palabra de Dios. Aquí el Señor escuchó el clamor de los hijos de Israel y bajó para liberarlos de ese poder y darle una tierra de otras naciones. En el video anterior explicamos por qué le quitó las tierras a sus pueblos y se lo dio al pueblo de Israel, porque ellos practicaban la hechicería, la brujería, maleficios y toda esa clase de prácticas que Dios aborrecía. Se las quitó a ellos y se las entregó a su pueblo, con la condición que no practicaran eso que no le gustaba a Dios, y no practicaran nada de eso, ni hechicería, ni brujería, ni nada por el estilo. Vamos ahora al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18, que nos dice: cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Después que Dios los puso en la tierra que les prometió, las demás naciones los atacaban y los oprimían. El Señor, por medio de jueces, líderes, defendía a su pueblo. Sigamos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 37 al 45. Solo leeré 2 versículos, pero por favor léanlo completamente, que es muy hermoso. Añadió David: Yahvé me ha librado de las garras del león y del oso. Me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete, y que Yahvé sea contigo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Madre de Dios. Ya en el libro de Samuel, el Señor había proclamado o había puesto su primer rey, que fue Saúl. Pero los filisteos tenían acorralado al pueblo de Israel
Y salió un niño, David, a defender al pueblo de Israel tras la humillación del ejército filisteo. Ya había un rey en Israel. Si se dan cuenta, toda la liberación es contra enemigos y quieren hacerle daño tanto física como espiritualmente al pueblo, porque también quieren imponer sus dioses, su cultura, y de eso los defendía Dios. Vamos con el Salmo 107, versículo del 17 al 20. Leemos: vueltos locos en su mal camino y desdichados a causa de sus faltas, sentían asco de cualquier alimento y estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los liberó de su aflicción. Les envió su palabra, los sanó y salvó sus vidas de la tumba. Aquí ya se empieza a mostrar la liberación del Señor Jesús desde los salmos. Ya está predominando el dolor espiritual, el dolor interior por encima del físico. Les envió su palabra, los sanó y salvó sus vidas de la tumba. Está profetizando la llegada del Mesías. Ahora vamos al Nuevo Testamento, hermanos. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 14 al 15, nos dice: anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Aquí nos dice el texto que le quitó el poder a los gobernantes de este mundo, que los humilló muriendo en la cruz, porque ahí se daba por hecho el gobierno y el reino de Dios. Sabemos que el gobernante de este mundo es Satanás, pero con la cruz muere su poder. Sigamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 19. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha ni defecto. Amén. Hermanos, fuimos rescatados, fuimos liberados por la sangre de Cristo, nuestro Señor. Pero esa sangre nos libera cuando somos de su reino, cuando dejamos atrás nuestra vida de pecado y nos abandonamos a las manos de Dios. Cuando dejamos de hacer lo que le desagrada a Dios y hacemos lo que le agrada, ahí su sangre nos limpia y nos salva. De lo contrario, no, hermano, el pecado permanece si estamos alejados de Dios. Repito lo que dije anteriormente. A veces creemos que podemos pecar conscientemente
y después proclamar que la sangre de Cristo me libera y estoy salvo, estoy preparado para cuando me marche de este mundo, llegar a la mano de Dios. Y no es así, hermano. Dios ama al pecador, mas no al pecado. Que hayamos pecado inconscientemente, pues sí, estamos en este mundo, somos carne, estamos expensos a eso, mientras sigamos en este mundo, pero no conscientemente, o no que lo queramos hacer, que nos cueste hacer, que no deseemos el mal. Pero si lo hacemos conscientemente, hermano, ya la sangre del Señor no nos puede comprar, porque estamos escogiendo al diablo, a Satanás. Obedezcamos a Dios, sigamos sus mandatos. Bueno, habíamos dicho de que el Señor nos liberaba del pecado, de la muerte, del juicio final y de Satanás. Leamos los textos bíblicos donde se comprueban esas liberaciones. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 20, nos dice: viendo la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. Aquí nos demuestra este texto bíblico que Jesús nos puede perdonar pecados, pues nos pide fe y nos pide que lo busquemos para que puedan ser perdonados. De lo contrario, no pueden hacer. Es con fe, hermano, con fe. Sigamos. Nos libera de la muerte. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 43 al 44, dice: al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. El Señor tiene poder sobre la muerte. La muerte no domina a Dios. La muerte fue creada por el pecado, la desobediencia de nosotros. Pero Él nos libera de la muerte. Entonces, hermanos, sigamos en la mano de Dios. Libera del juicio final. Leamos. Evangelio San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46. Solo leeré 2 versículos. Espero que ustedes lean el resto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir, hermano, el texto? De que Él es el que va a dar el juicio. Y que Él nos libera del juicio final, dependiendo de cómo nos comportemos nosotros en este mundo, cómo actuemos. Omití un versículo que decía que teníamos que visitar al enfermo, ayudar al necesitado, visitar
al que estuviera en prisión. Acordarse de los pobres. Lean los versículos señalados aquí. Es hermoso porque nos pide Dios para liberarnos del juicio final. Sigamos. Libera de Satanás. ¿Cómo así? Con su cruz. Al morir en la cruz, el Señor nos liberó de Satanás. Pero nos libera cuando lo reconocemos como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios. De lo contrario, muerto. Cuando lo reconocemos y actuamos conforme a lo que Él nos pide. No solo es decirlo con palabras, sino también con hechos. Leamos, hermanos. Evangelio San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, donde solo leeré unos versículos. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se los permitió. Palabra de Dios. Alabamos, Señor Jesús. Hermanos, con este texto nos demuestra el dominio que tiene el Señor sobre Satanás. La autoridad que tiene sobre Satanás. Y tienen que rogar a Jesús para que no los atormente. Y tienen que rogar a Jesús para que si lo saca de un cuerpo, lo mande hacia unos animales. El poder de Jesús es grande. Entonces, hermanos, con esto ya nos dimos cuenta que es la liberación. En el Antiguo Testamento se basaba prácticamente la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud y de sus enemigos. En el Nuevo Testamento habla de la liberación sobre este mundo completamente, no solamente sobre los enemigos. Así que, hermanos, Dios tiene poder sobre todo. Busquémoslo a Él para que nos libere. Busquemos esas comunidades que tienen el ministerio de liberación en la Iglesia Católica y pidamos que oren por nosotros con esos dones que le dio el Espíritu Santo, a liberarnos no solo espiritualmente, sino de nuestros enemigos, los que nos persiguen, que nos quieren hacer daño. No es necesario buscar a brujos, hechiceros, a magia blanca. El poder lo tiene Dios y está entre nosotros. Bueno, hermanos, hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por todo lo que somos, por todo lo que tenemos. Gracias, Señor, por tu santa misericordia, por tu santa bondad. Gracias por mostrarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias por darnos esa luz para saber que tú eres lo que debemos buscar ante cualquier acechanza del enemigo
ya sea física, espiritualmente. Tú eres la respuesta y más nadie, Señor. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguir tu camino conforme a tu voluntad. Te declaramos nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, hermanos, espero les haya gustado esta reflexión y les sirva para crecer. Y compartan, hermanos, compartan, que por medio de esta reflexión podemos sacar de la esclavitud a muchos hermanos que no conocen de Dios, que no conocen este ministerio de liberación. Por lo tanto, van en busca de brujos, adivinos, hechiceros, magia blanca, condenándose y atándose aún más. Compartamos, hermanos, liberemos a sus hermanos por medio de estas enseñanzas. Evangelicemos de esta manera, compañeros, hermanos. Terminamos esta reflexión en el nombre del Padre que da la vida, del Hijo que la recibe, del Espíritu Santo que la transforma. Amén. Con la bendición de la Virgen María y la protección de San Miguel Arcángel, les deseo bendiciones, hermanos.